Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy se supo, en horas de la noche, que el Poder Judicial ha condenado a 5 años de prisión, 5 años de prisión al congresista de Fuerza Popular Joaquín Dipas por el delito de colusión ilegal. Esto lo ha informado el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter, lo que ha demostrado la investigación fiscal, que el Poder Judicial finalmente ha dado luz verde, ha dicho que sí, que la investigación va en buen camino, es que el señor Dipas, cuando era alcalde de Pichari, aprovechó su cargo para aprobar ilegalmente la exoneración del proceso de adquisición de 4 hectáreas de terreno para la construcción de un laboratorio de biotecnología en Pichari, en la zona del BRAE. Y entonces la pregunta que surge es, ¿y la inmunidad parlamentaria? ¿Ah? Otro caso. ¿Dónde está el señor Dipas? El Poder Judicial ha dictado, repito, esta noche una condena y se ha conocido en la jornada que tiene 5 años encima este señor, 5 años de prisión el congresista de Fuerza Popular Joaquín Dipas. Esta es una de las cosas que realmente amerita, o por lo menos debe ameritar, una reflexión de qué hacer con la inmunidad parlamentaria. Fíjese usted. Además, durante la jornada se ha ventilado el asunto de que 3 congresistas de Fuerza Popular también no querían firmar el documento referido, el informe referido sobre el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, que tenía que ir a la comisión permanente. Las firmas en la práctica lo que estaban haciendo, según se ha informado en la jornada, es que estaban impidiendo que el informe pase a la comisión permanente. ¿Ah? Eso y más, y claro, y la reforma política, ¿en qué queda? Está con nosotros el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, el congresista Jorge Meléndez. Congresista, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la oportunidad. A ver, varias cosas que surgen, varias cosas que están dando vueltas, pero fundamentalmente el tema de la reforma política. Mire con la noticia de hoy, ¿no? Con la noticia que nos venimos a encontrar. ¿Se va a poder, sinceramente, después del gesto del presidente de ir a la puerta del Congreso, se va a poder echar a andar la reforma política? Sinceramente, honestamente, ¿se va a poder aprobar la reforma política? Jaime, se requiere mucha voluntad y la verdad que no hemos encontrado voluntad de un sector del Congreso, y precisamente es que el primer proyecto de reforma de la Constitución, que es parte del paquete de los 12 proyectos que ha presentado el Ejecutivo, uno de ellos había sido mandado al archivo, y justamente al día siguiente de la reunión que hemos tenido todos los voceros con el presidente de la República, ahí hemos hecho un compromiso de sacar adelante los proyectos de reforma, y el presidente de la República ha sido muy claro. Dijo lo siguiente: yo no les exijo que me aprueben mis proyectos tal cual. Pueden hacer modificaciones producto de un debate, de un análisis en las comisiones y aprobarlos. Pero el gesto no parecía decir eso. El gesto del presidente más bien, ¿no? Y un poco también encontrando o haciendo sintonía con la crítica, digamos, parecía innecesario que el presidente vaya hasta el Congreso, porque la impresión que daba justamente es, oiga, aprueben estos 12 proyectos. Entonces, claro, ahí no te daba espacio para decir, sí, hay que discutirlos, ¿no? Hay que modificarlos. No parecía en el gesto. Claro, porque el lunes se iba a presentar justamente el Premier, y antes de la presentación, ya en la comisión habían mandado el archivo a un proyecto. Pienso yo que es un estilo, digamos, del presidente de la República haber hecho esta protesta democrática, Jaime. Sin embargo, yo me guío más del tema de fondo. Y el tema de fondo acá es aprobar los 12 proyectos de reforma. Y cuando la comisión que dirige la congresista Bartra decide adelantar el debate, yo pensaba que era con la intención de que íbamos a aprobar el primer proyecto de reforma a la Constitución. Sin embargo, se le mandó al archivo. Pero ¿qué pasó ahí, Jaime? Yo quiero señalar esto. Y ahí requerimos un poco de transparencia de la comisión. Porque inicialmente nos entregaron un primer predictamen. En ese primer predictamen se recogía parte de la propuesta del Ejecutivo. Decía lo siguiente, que la inmunidad de proceso se encargaba el Poder Judicial
y la inmunidad de arresto el Congreso de la República. Luego cambiaron, faltando poco tiempo. ¿Quién? Para la reunión, los que dirigen la comisión. La señora Bartra. Exactamente. Ya. Cambiaron y ahí dejaron tal cual está en la Constitución y en el reglamento, con la única diferencia que daban un plazo de 60 días para que puedan levantar la inmunidad. Pero era el mismo Congreso que levantaba tanto la inmunidad de proceso como la inmunidad de arresto. Entonces, en el análisis, en la discusión, muchos dijeron, no hay que modificar la Constitución, hay que modificar el reglamento. Inclusive algunos plantearon que se elimine la inmunidad de arresto. Ahora la pregunta es, ¿quién cumple el reglamento del Congreso? Casi nadie lo hace. Pero y si entonces, eliminamos... Claro, si se elimina la inmunidad de arresto, ¿no es una buena idea? No surte efecto por una razón, Jaime. Porque está en el artículo 93 de la Constitución. Si tú eliminas del reglamento y no lo eliminas de la Constitución, claro, no has hecho absolutamente nada. La Constitución prima por sobre por eso, cualquier reglamento, ley, norma, es una etcétera. Propuesta engañosa que nos han hecho. O sea, no resolvemos absolutamente nada. Entonces, lo que está diciendo en buena cuenta es que el Congreso o la mayoría que legisla en el Congreso no quiere o no tiene voluntad para aprobar las reformas. Es lo que usted nos está diciendo. No hay voluntad, Jaime. Por eso es que yo, digamos, no descalifico la actitud del presidente. Porque lamentablemente con nuestros colegas, sobre todo de Fuerza Popular, los gestos diplomáticos a veces no sirven. Hay que mostrar firmeza. Y el presidente, con este gesto de protesta, mostró firmeza de que él está pidiendo que reconsideren para poder discutir nuevamente la inmunidad y los otros 11 proyectos que tienen que ver con reforma política. Claro, pero hay que sacar también lecciones de lo que uno hace, ¿no? Usted además como vocero de la bancada de gobierno, ¿qué efecto ha encontrado usted en los legisladores? Es decir, ellos más bien se han molestado, se han enfadado y de hecho la congresista Aramayo, por ejemplo, está planteando que si se va a hablar de inmunidad y se van a hacer cambios a la inmunidad de los congresistas, también se deben hacer cambios a la inmunidad presidencial, por ejemplo. ¿Estaría usted de acuerdo? Mira, yo justamente conversé con el presidente. Él no tiene ningún problema. Si el Congreso quiere discutir la inmunidad presidencial, que lo hagan. Eso es lo que textualmente me dijo el presidente de la República. Así que nosotros, ¿cuándo le ha dicho eso? El día de ayer que nos hemos reunido. Así que en ese aspecto, Jaime, no hay ningún problema en que se discuta. Porque finalmente los ciudadanos que no debemos nada a la justicia, no tenemos por qué tener temor de perder una inmunidad. Y es más, no se está planteando ni siquiera perder la inmunidad. Lo único que se está diciendo es que otra instancia, fuera del Congreso, levante la inmunidad parlamentaria. Porque las estadísticas, precisamente, no le favorecen al Congreso. 148 casos. Del año 1996, solamente 14 se lograron levantar. Año o sea, 95. 9%. 9%, Jaime. Entonces, amerita una reflexión. El Congreso no ha sido la mejor instancia, el mejor tribunal para levantar la inmunidad. Y seguramente en este caso que usted ha mencionado, van a pasar meses y no se va a resolver esta situación. El asunto pasa ahora por, como le repito, ¿qué viene después? ¿No? Usted dice que se han reunido anoche con el presidente. ¿Anoche? ¿A qué hora ha sido? Ayer en horas de la tarde. Me he reunido yo personalmente como vocero. Solo usted con el presidente. Sí. Y a usted le preguntó, oiga, presidente, ¿qué fue esto de la presentación así sin avisar en la puerta del Congreso? ¿Le hizo la pregunta a usted? Bueno, sí conversamos, porque yo también obviamente estaba sorprendido, pero como digo, es un estilo del presidente. Me dice Jorge, yo el jueves y viernes he estado fuera de Lima, he estado de viaje, y luego sábado y domingo nadie está en el Congreso. Entonces por eso espero el día lunes para que se presente con este documento, que lo que finalmente Jaime pide es una reconsideración de parte del Congreso para que se discuta un tema importante que es parte de la reforma política. De lo que se pueda conocer, ¿qué otras cosas usted le preguntó al presidente? Porque digamos, tener al presidente no es que pueda hacerlo todos los días, él tiene una agenda muy recargada. ¿Qué otras cosas sobre la reforma usted ha podido consultarle al presidente? Bueno, normalmente se comparten los proyectos que presenta el Ejecutivo en el Congreso de la República. Pero ahorita lo único, digamos, que tiene el gobierno como consigna o como tema mayúsculo es la reforma política. Exactamente, la reforma política. Sobre la reforma política que hablaron. Claro, y dentro de eso hay varios proyectos. Por ejemplo, está
el impedir que candidatos que tengan sentencia, por ejemplo, en primera instancia, puedan postular. Eso, por ejemplo, es parte de la reforma política, la ampliación del mandato popular de los alcaldes y gobernadores de 4 a 5 años. Que sea en el mismo momento que existe entre el Ejecutivo y el Congreso, buscar un equilibrio de poder. Y ahí de nuevo en el dictamen hemos visto, en el artículo 133, que nuevamente están incorporando el tema de la cuestión de confianza. Es increíble cómo la presidencia se puede equivocar así, sabiendo que hay una sentencia del tribunal que evidentemente le ha dado la razón al Poder Ejecutivo. ¿Cómo ha tomado el presidente el proyecto de la señora Aramayo, que justamente tiene que ver con la cuestión de confianza y que los ministros que son o que no reciben la confianza, incluido el Premier, no pueden volver a ser elegidos, digamos, o a ser designados en las carteras sobre las cuales ellos ponen su cargo a disposición en un periodo de 1 año? ¿Cómo ha tomado eso el presidente? Ese proyecto, la verdad, no tiene nada nuevo, porque inclusive, aparte de lo que usted ha mencionado, Jaime, incorpora, por ejemplo, impedir la reelección de presidentes y vicepresidentes cuando asumen un cargo, digamos, como a través de una transición democrática, como eso ha ocurrido para, según los que han presentado la propuesta, exactamente, que el presidente Vizcarra no se postule. Exactamente, pero el presidente Vizcarra ya lo señaló, inclusive en la reunión que hemos tenido con todos los voceros, dijo lo siguiente: incorporen una disposición final transitoria donde que señale claramente que la no reelección es a partir de este mandato, o sea, para que le coja a él. Entonces, ahí por eso digo, en ese proyecto no hay nada nuevo, más bien recoge diferentes propuestas que ya hizo el Ejecutivo, entre ellos la cuestión de... ¿Aceptan ustedes ese proyecto entonces, esa parte en la que la señora Aramayo y los congresistas que han presentado con ella este proyecto asegure o garantice que el presidente Vizcarra no se va a querer postular el 2021? Lo que pasa es, Jaime, que yo veo que ellos actúan más con capricho. O sea, reciben un proyecto del Ejecutivo, no te apruebo como tú quieres, lo voy a aprobar como yo quiero. Yo también voy a presentar mi ley para que luego ellos levanten la bandera y digan, mira, nosotros hemos aprobado la reforma política. Y de eso no se trata. Yo creo que acá se trata de que ambos poderes del Estado se pongan de acuerdo y juntos caminemos en una sola dirección. Aquí no digamos, no le interesa, Jaime, que los partidos estén fortalecidos. Y la verdad de todo es cuando uno viaja a una provincia, a un distrito, los locales partidarios están cerrados. Hay muchos que alardean que tienen partido, pero la verdad que no hacen vida partidaria, no hacen vida política. No hay formación de cuadros, no hay las asambleas que deben realizarse todas las semanas en los partidos. Los partidos políticos paran cerrados en todos lados y finalmente se forman partidos de cúpulas o de club de amigos. Y ellos deciden en una elección quién va a ir, digamos, como candidato. Ya, entonces, o sea, son varios proyectos. Son varios proyectos. La reforma es una reforma que aspira a ser integral. Pero como están las cosas, vuelvo a insistir, sinceramente, sincerando la situación, ¿van a llegar con la reforma? O sea, como está planteada la cosa, con el poco o nulo entendimiento que hay hoy por hoy, ¿no?, entre el gobierno y el Congreso, ¿se va a dar la reforma? No me diga que confía, porque, o sea, confío en que... ¿Se va a dar o no se va a dar? Esa es la pregunta. Se va a dar si el gobierno sigue manteniendo la firmeza que hasta hoy ha tenido. Si el gobierno se descuida un poco, es casi seguro que la reforma tal vez no se llegue al 2020. ¿Qué significa no descuidarse? Porque el ministro Ceballos, por ejemplo, dice, es constitucional tener aquí bajo la manga o tener a buen recaudo la cuestión de confianza sobre la reforma política. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo pienso que no es descabellado, Jaime, porque finalmente es un mecanismo constitucional. Algunos de mis colegas se han alarmado, ¿no? Se han alarmado porque decían que el presidente quiere cerrar el Congreso. Pero el mecanismo constitucional no es cerrar, es disolver. Y la disolución se da cuando se desaprueba un segundo pedido de confianza. Y mayormente, estas voces de que dicen que el presidente quiere cerrar el Congreso son precisamente de algunos personajes que han sido parte de un gobierno que sí ha dado un golpe de Estado en los 90. Y no solamente al Congreso, sino a las instituciones democráticas. Yo creo que en esta oportunidad no se quiere eso, Jaime, pero sin embargo, el presidente debería, para mí,
utilizar un mecanismo constitucional para defender su política ¿Cuál sería pública. ese mecanismo? La cuestión de confianza. Ya, usted entonces sí cree que el presidente tiene que usar la cuestión de confianza para que la reforma política camine. Porque el artículo, cuestión de confianza sobre la reforma 118 de la Constitución le da la atribución al presidente de dirigir su política pública. Y para defender esa política pública, Jaime, tiene que utilizar todos los mecanismos que están en el marco de la Constitución. Bueno, parece que por ahí va la cosa. Esperemos que haya entendimiento. Pero como usted bien dice, pues ahí está, ¿no? Esa es una figura constitucional. Sería lamentable, ¿no? Porque nadie quiere que se llegue a un extremo así, pero ahí están las cartas y está puesta sobre la mesa. Muchas gracias, congresista Meréndez, por venir esta noche. Era el vocero de la bancada de gobierno, el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio. Vamos a una pausa y venimos con la jefa de la unidad de investigación del diario El Comercio, la periodista Graciela Villasís. Esta semana ha sido una portada tras otra. Delaciones, confesiones de colaboradores eficaces que ponen contra las cuerdas a la señora Nadine Heredia, a su amiguísima Rocío Calderón y al Club de la Construcción. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Maite Vizcarra, gestora de proyectos en innovación y telecomunicaciones y TICs. Esa institucionalidad es lo que yo quisiera proponerles y en todo caso preguntarme a quién le toca. ¿Le toca al sector público? ¿Le toca al sector privado? ¿Le toca a los dos? Porque este tema de la digitalización no es solamente un tema de tequis o de hackers, sino en verdad de toda la sociedad. Esta fue una de las voces del segundo foro de integración al Bicentenario, presentado por RPP. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. El Rugby 7, uno de los deportes de contacto, tuvo origen en Escocia 1883 y forma parte de los Juegos Panamericanos desde Guadalajara 2011. La selección masculina de Canadá es la única que ha ocupado el primer lugar en el podio en las 2 ediciones anteriores, al igual que Argentina con la medalla de plata y Estados Unidos con la presea de bronce. En el torneo femenino, las mujeres hicieron su debut en los Panamericanos Toronto 2015, donde las canadienses consiguieron la medalla de oro, Estados Unidos la de plata y Brasil la de bronce. Muy bien, esta semana el Comercio ha publicado sendas historias referidas a colaboraciones de OAS que ponen contra las cuerdas aún más a la señora Nadine Heredia, a su amiga Rocío Calderón y al dichoso Club de la Construcción. Todo con cash, con harto billete, de lo que ellos llamaban la Contralodaría o algo así, ¿no? Controladoría. Controladoría. Sí, Controladoría. La Controladoría en OAS era la caja 2 de Odebrecht, más o menos. ¿No es así, Chela? Graciela Villasís, jefa de una investigación del comercio con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jaime, por la invitación. Vamos al principio. Lo primero que sacan esta semana es este pedido que hace Nadine Heredia de $230,000. Le terminan dando al final 120,000 para
lo que fue el año 2014, ¿no? Porque Claro. ella quería sondear, ¿no? Era la época de la reelección conyugal. Exacto. Entonces, ella quería ver, sondear, pagar una buena encuesta, que finalmente se hizo la encuesta, ¿no? Bueno, en realidad no te podría afirmar, pero sí, o sea, hemos empezado a revisar Ajá. durante esa época y en esos meses efectivamente hay encuestas en las que Nadine tenía una aprobación de entre 30 y 32%, ¿no? Ajá. Superior a la de su esposo. Entonces, bueno, la sorpresa o lo nuevo es esta revelación que dan varios ejecutivos de OAS, ¿no? Quienes señalan ya no a Nadine Heredia y a Ollanta Humala, sino en aportes de campaña, ¿no? Sino están hablando de cuando ellos ya eran poder, ya estaban en el poder. Es decir, el señor, tanto Alfredo de Asís y otro colaborador, y bueno, ahí narran que un tal Leonardo Fracassi, que viene a ser el gerente de contratos y de obras de OAS, es convocado a Palacio de Gobierno por la señora Heredia cuando ella era primera dama en 2014 para que les ayude económicamente en una suerte de estudio, un sondeo de opinión para ver cuál podría ser su candidato, ¿no? Recordemos que a pesar de que Nadine Heredia en ese tiempo siempre negaba, ¿no?, la posibilidad de postular a la presidencia, había una pretensión real de parte de ella y quizás también estaba sondeando qué otros posibles candidatos eran. Justo hemos estado realizando encuestas y también aparecen otras figuras importantes del nacionalismo, ¿no? Claro, era más o menos, tenía entre 30 y 32%. Exacto. Estamos hablando de fines del año 2014. Ahora, Septiembre, la un elemento importante es que OAS hasta ese momento ya había ganado licitaciones, contratos por 1.371 y pico millones de soles, más o menos. O sea, había una suerte de retribución, ¿no? Claro, yo gano, entonces te doy. A ver, ¿por qué la primera dama tendría que pedirle a unos ejecutivos de una empresa dinero para hacer estudios de opinión, ¿no?, digamos, de su partido? Entonces comienzas tú a hilar un poco todo y contextualizar esta historia en la época y te das cuenta que en 2009 OAS se reúne con la señora Heredia y les da un aporte pequeño, ¿no?, inicialmente de $10.000 mensuales a través de la amiga, firmando un contrato ficticio por $180.000 durante un año y medio, 2009. Luego el 2011... OAS, ya lo reconocido, hasta Valdemir Garreta, también el publicista, paga la primera campaña, la primera vuelta, paga los honorarios tanto de Valdemir Garreta como de Fabre, $450.000. Estamos en el 2011. Sí. El 2012, es decir, 8 meses después de que Ollanta Humala y Nadine Heredia llegan al poder, gana la primera licitación por fin OAS, porque no había ganado nunca estando... Habiendo ya aportado en la campaña. Claro. Eso es un dato que hay que... Importante, sí, la cronología y la línea de tiempo es muy importante en este caso. Entonces gana su primera obra, importante, ¿no?, por más de 300 y tantos millones, ¿no?, y luego al año siguiente gana otra obra por 500 millones y al siguiente año, estamos hablando de 2 carreteras, el siguiente año construyen este centro de convenciones de Lima, ubicado en San Borja. Nadine le ponía mucho empeño, los dos le ponían bastante protagonismo. Por 500 millones, ¿no? Entonces estamos hablando de 1.371 millones de soles que ganó OAS por primera vez con el Estado peruano, porque según ellos, lo que relatan en todos los testimonios, varios colaboradores, nunca ganaban con ningún gobierno. Entonces, justo en 2014, después de que obtienen la buena pro, ¿no?, que es más o menos en enero del 2014, por esta construcción, o sea, los 1.371 millones, se produce meses después la reunión en Palacio de Gobierno, ¿no? Como dices tú, al parecer todo indicaría que se trataría de una retribución. Claro. ¿No? Entonces, porque qué pedir? Es interesante, como bien dices, la línea de tiempo. La línea de tiempo comienza, has narrado tú, digamos, haciendo compaginando la historia, ¿no? Arranca con OAS queriendo entrar a licitar. El Club de la Construcción no le dejaba. ¿No? Entonces se interesan en Humala y se interesan también en gente que podía hacer el pase, este señor Prialé, ¿no?, que podía hacer el pase a que entren al Club de la Construcción. ¿Cuánta plata al final OAS ha soltado? Porque entre los Humala y el Club de la Construcción estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero. Claro, ellos lo que señalan es el 2,92% de cada obra. Sácale el 2,92% de 1.371 millones con el gobierno central y además ellos ganan la construcción del Hospital Lorena del Cusco, que también va a ser motivo de otro reportaje. Así es.
Y aparecen siempre personajes. Lo que vemos la actitud de los que están declarando en OAS es decir todo, ¿no? O sea, acá no se están guardando nada. OAS dilapidó a Susana Villarán, ¿no? Hablábamos siempre de 3 millones de Susana Villarán y de pronto terminamos con 10 millones. Así es. 7 millones que dijo OAS se le entregó, ¿no? 3 para la campaña y 4 reelección, pero a cambio de que se amplíe la concesión de línea amarilla, ¿no? Claro. Y también subir el peaje. Luego ahora te dicen ellos, nosotros hemos pagado, y te relatan cómo, ¿no? Hemos llevado maletas, hemos hecho cuentas secretas, contratos ficticios, y están entrando documentos. O sea, no solamente son las declaraciones de los ejecutivos de OAS, ¿no? Y además se narran cómo ellos entran. Dicen, desde 2007 fuimos al Perú. Hicimos 2 obras para el sector privado. Desde entonces nunca ganábamos, a pesar de que el precio referencial, por ejemplo, es 310 millones, ofrecíamos eso y ganaba la empresa que ofrecía 350 millones. No entendían. Se dieron cuenta que tenían que llegar a... Todo era... Claro, todo. Mira, chancando. hoy día, por ejemplo, la carátula del comercio es que son 25 millones, pero por 2 carreteras, Lima-Canta, sí, ¿no? Y la otra es Quilca-Matarani. 2 carreteras del club. Lo que falta es contar las otras obras, que también tienen su historia, sus personajes, sus coimas, sus porcentajes. O sea, en todas las obras ha habido siempre un sistema de coima. Y si te das cuenta, si estamos hablando de una coima por 2 carreteras de 25 millones de soles, te pregunto, Jaime, ahora yo, ajá, ¿tú crees que no sabía de esto quizás el presidente? O sea, ¿un ministro puede quedarse con 25 millones de coima? O sea, es decir, un funcionario menor, porque tenía un interno que era un asesor, tenía un externo que era un lobista, pero estamos hablando de 2 obras, 2 carreteras. Sí. Acuérdate cuántas ha hecho el Club de la Construcción. El silencio, digamos, o la declaración de Paredes llama mucho la atención, porque además su hermano era el que ponía la música. Por supuesto. ¿No? Él ponía el pentagrama, así es la cosa, y lo que finalmente se dice a través de estos testimonios de OAS es que había una tremenda mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Totalmente. Que así se manejaba la cosa. Entonces, era la única manera de el entrar. silencio de Paredes, Bueno, pues, pero, ¿hasta cuánto puede durar? Pero ¿quién está detenido ahorita por el caso del Club de la Construcción? El hermano del exministro, es José Paredes. ¿Quién es José Paredes? El amigo el compañero de promoción de la Escuela Militar de Ollantumala, el compañero de camarote durante todos los años que fue cadete. Es un hombre de su absoluta confianza. Más que ser el hermano en sí mismo, que lo era, la relación viene más por Ollanta. Por supuesto. Y además, date cuenta de que, ¿qué dicen los del club? Que tenían que hablar con este señor, el hermano del ministro, que él era el link, todavía dice, para llegar al ministro. Ya, entonces te pregunto, ¿cómo un asesor de segundo rango, que era Carlos García, ¿no? Asesor del viceministro, y un operador externo que no trabajaba en el MTC, podían, ¿no?, asegurar a las consorciadas y a las empresas millonarios contratos de 500 millones, 300, de todos los millones que podían? ¿Cómo? Tenían el enlace que era el hermano del ministro. Y los de OAS lo mencionan como una persona con la que también se reunieron. Entonces ahora el ministro dice, yo no sé nada, todo fue correcto. Bueno, yo creo que el tiempo va a demostrar que hay otra historia detrás, ¿no? Claro, esto recién comienza a desgajarse, ¿no? O sea, estamos jalando la vida. Exactamente. Ahora, lo de OAS, ¿cómo está caminando? Digamos, la colaboración de OAS, ¿cómo está caminando? Porque vamos a hacer, digamos, la analogía con las series, ¿no? Ya hemos tenido una primera gran temporada con Odebrecht y lo que se viene ahora es esta segunda temporada que promete mucho, porque los de OAS parece que son más enfilados, ¿no? Ellos no, los de Odebrecht un poco como que, ¿no?, curveaban un poco y toreaban al principio y no se atrevían, pero estos de OAS van al fondo de la cuestión, echan a todo el mundo, ¿no? Es que también tienes que ver lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Odebrecht fue uno de los primeros que se acogió a la colaboración y te dijo, te bajo la Virgen, te bajo los tótems, y lo hizo. OAS se demoró mucho. Tanto se demoró que está preso Leo Piñeiro, el presidente, todavía. Entonces ellos han entendido que ya por fin Brasil les admitió, porque ellos también cuando dijeron, ya queremos acogernos, no, muy tarde, ya tenemos todo lo de ustedes. Entonces recién hace poco, hace un año más o menos, Brasil la admitió. Entonces ellos dijeron, bueno, queremos ser libres, vamos a declarar con los peruanos, ¿no? Cambiaron obviamente las reglas un poco de juego, cambiaron la ley para que las empresas que aceptan delitos puedan acogerse y vender, digamos, sus activos para pagar las deudas. Entonces OAS, como bien señalas, viene
con todo, ¿no? Está hablando de primera vez que hablamos de Nadine Heredia cuando es primera dama pidiendo dinero. Y ellos dicen, vamos a demostrarlo. Tenemos ingresos, tenemos llamadas, levanten el levantamiento del secreto bancario. Todo. Hagan todo. Todo. Luego hemos pagado coimas por estas 2 obras y por esta tercera y por la cuarta. Y vas a ver que hay otros personajes también interesantes, vinculados y cercanos también a los que hemos mencionado. Y también viene otra historia, quizás la que todos esperan más interesante, ¿no? ¿Estás hablando de la Municipalidad de Lima o no? Bueno, saca tu conclusión, o sea, pero obviamente en el comercio vamos a informar en su momento todo. No, claro, pero a ver, date cuenta, hay un alcalde que no sale vinculado con Odebrecht, pero sí está vinculado con OAS. Claro, y OAS está demostrando que siempre pagó coima, o sea, en todos los casos. ¿No? Tremendo. Ahora, Rocío Calderón. No nos olvidemos, ya hablamos de los dineros en Palacio de Gobierno 2014 a Nadine, el Club de la Construcción, que se pusieron 25 millones, así, sin más, y Rocío Calderón. Rocío Calderón firma un contrato ficticio, ¿no? Entonces ella recibía $10,000 por 12 meses, pero de ahí extendieron este contrato ficticio. Ahora, la defensa de Rocío Calderón dice que tienen las pruebas documentadas que ella trabajó para OAS, pero OAS dice que no. Entonces yo te pregunto, a ver, una empresa como OAS, una constructora brasileña importante, tendría que contratar los servicios de asesoría o ¿cómo es? Administración, derecho administrativo de esta señora, o sea, tú la buscarías. No tengo nada contra ella, pero me refiero a una empresa poderosa que en su país lo fue, viene al Perú y todavía sin tener ningún tipo, digamos, de acercamiento más que con el sector privado, busca a la amiga de Nadine Heredia para que ella los asesore, ¿no?, con temas legales administrativos. Claro, ella dice, yo tengo un contrato ficticio, claro. Sí. Y ellos dicen, nosotros también tenemos contrato, pero no solamente, hemos pagado el IGB, tenemos también que en la caja 2, cómo salía el dinero, tenemos los cheques, tenemos todo para demostrar que lo que le pagamos a la señora Rocío Calderón, todo fue dinero para la campaña y dinero que nos solicitó la señora Nadine Heredia. Y ellos lo dicen completo. O sea, acá no hay dudas. Antes siempre los medios en algún momento hemos sacado la hipótesis fiscal, ¿no?, porque ella sale en las agendas. Así es, claro. Pero ahora ya las personas están diciendo, ojo, además un detalle, Alfredo de Asís, el ex gerente general de OAS, es decir, el barata de OAS, dijo hace poco que él nunca había dado plata a la señora Rocío Calderón. Pero cuando ya hay una colaboración, todos hablan. Entonces están diciendo, tenemos todas las pruebas, que ella diga lo que sea, tenemos cómo corroborar. Ahora, lo de OAS entonces, tal como lo estás contando, podría avanzar mucho más rápido que con lo de Odebrecht. Es decir, yo creo que sí, ¿no? La disposición de OAS es total, con lo cual los procesos podrían caminar mucho más rápido. Sí. Pero Germán Juárez estuvo con Patricia del Río esta noche y como que estaba pensando cómo eso se incluye en el proceso a los Humala, es decir, ¿esto puede incluirse? Sí, claro, en el juicio oral. En el juicio oral. Se incorporan nuevas pruebas. En el juicio oral. Y eso oral, lo sabe la misma defensa del doctor Nakazaki, hemos conversado con él, ¿no? Nakazaki te admite que sí. Bueno, sí, dice, es estrategia de la Fiscalía, así como ellos tienen su propia estrategia, ¿no? Entonces sí se puede incluir en el juicio oral. Claro. Sino que, claro, las declaraciones se producen en marzo. Recuerda que a través de este convenio de cooperación, ¿no?, internacional demora meses en llegar la información. Entonces se cierra la acusación, pero tienes esta información y además van a ofrecerlos como testigos. O sea que esto se va a poner súper interesante, ¿no? Súper interesante. Claro, porque OAS termina de cerrar el caso de Susana Vierán. Sí. Lo cierra, o sea, el círculo completo. Y esto hace, digamos, la prisión preventiva de Susana Vierán. Exactamente. En el caso de los Heredia, yo creo que esto es algo que ellos no se lo esperaban. Y yo creo que en otros casos de otras personas también. Claro, lo que faltaría es, digamos, el probar, ¿no? Porque Paredes se cierra, dice no, pero bien dices, Paredes, el hermano, compañero de promoción de Ollanta Humala, entonces por ahí podría venir este conocimiento de la mafia en el MTC. Claro. Y el Club de la Construcción. Claro, además te pregunto, por ejemplo, ¿qué hacía en este Club de la Construcción el hermano del ministro, si se supone que él vive en Arequipa y es, entre comillas, accionista de una empresa de seguridad? ¿Por qué tenían que negociar los empresarios con este señor? Porque él les aseguraba a través del hermano. Entonces ahora el hermano está detenido, el hermano libre, el ministro está libre.
en junio Impedimento. se le acaba la inmunidad de la que goza el antejuicio, digamos, por ser exministro. Claro. Entonces él va a terminar siendo un ciudadano común y corriente al cual se le debe procesar y tendrá que explicar un montón de cosas. Ojo, también hay que decir que el club no solamente operó durante el gobierno de Ollantumala, sino que los testigos han aparecido, ¿no?, perfectos, digamos, todo está cerrado. Pero también entiendo que estamos retrocediendo y revisando nosotros también en el mismo diario, varios periodistas, todas las obras pues que han sido todas sobrevaloradas, ¿no? O sea, ponían una cantidad, todos tienen que ganar el 10% más. ¿De cuántas obras podríamos estar hablando? Imagínate, fíjate nomás si el cartel ha reconocido y los mismos empresarios están hablando todos, casi todos, Ajá. o sea, los peruanos me refiero. Sí. Están hablando de que sí, nos turnábamos, teníamos que ganar en consorcio, no, nadie quiere ir preso, pues si ya ves que va preso casi todo el mundo, entonces ellos también están declarando. Ahora, las coordenadas que ofrece OAS respecto al Club de la Construcción, a diferencia de las que ofreció Barata, son mucho más próximas, son mucho más, digamos, contundentes, ¿no? contundentes, bien cerradas. contra las empresas peruanas. Sí, claro, porque OAS no ganaba solo. Ellos cuentan incluso que tenían problemas con, no voy a decir las empresas, pero con las que conformaban, ¿no? O sea, ellos dicen, por ejemplo, dicen, nosotros teníamos un coordinador de grupo, imagínate, algo así. O sea, eran tantas empresas que había un coordinador. En nuestro caso nos representaba un ex ejecutivo de COSAPI. Él era nuestro coordinador de grupo. O sea, imagínate cómo funcionaba este Club de la Construcción. El Club de la Construcción es un caso emblemático, va a ser importante porque te aseguro, según lo que estamos revisando y viendo, que va a terminar llegando a los presidentes, porque coimas de este nivel, de esta magnitud, no estamos hablando de 2, de 3 millones, en 2 obras estás hablando de 25 millones de soles, en 3 obras de, más o menos, más de 45 millones. Entonces, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? 2011-2014. Claro, eso solamente. Ollantumala y Nadine Heredia. Claro. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Uy, hay bastantes, ¿no? Las que ya se conocen, están Obrainsa, COSAPI, Obrainsa, sí, COSAPI, Graña y Montero. También está ahorita me acuerdo, Málaga, bueno, las brasileñas todas, ¿no? Claro. El Queiroz Galvao, Andrade. ¿Y todas Gutiérrez. están colaborando? Graña, COSAPI. Yo creo que a estas alturas sí, pero también no todos van a colaborar. Alguien tiene que responder por lo que pasó, ¿no? Claro. En el caso de Graña entiendo que en el gobierno de Humala no ganó porque ahí también cuentan de un conflicto que tuvo Heredia con ellos, diciéndole algo así como que el comercio no siga atacándonos, pero sí participa en otra etapa anterior, ¿no? Claro. O sea, todas las empresas peruanas para poder ganar obras con el Estado han tenido que consorciarse con algunas, tener su representante de grupo, de equipo, para que se repartan las coimas, los sobornos. Claro. Tremendo lo que se viene entonces. No, claro, estamos hablando más del poder económico, ya no estamos hablando del poder político. El poder económico concatenado con el poder político, ¿no? Entonces, lo que se viene, hemos pasado una etapa, por supuesto, trascendental, donde están los presidentes. Turbulenta, efectivamente. Turbulenta. Con expresidente. Sísmica. Claro. Imagínate todo lo que ha pasado. Un desenlace incluso. Y lo que viene entonces es tremendo. Y lo ideal es que vengan también las otras empresas brasileñas que también se acojan. Claro. Porque lo ideal es que también ellas sigan. Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao. Castillo de Arena y toda esta cosa, ¿no? Tremendo. Chela, muy interesante y te felicito por el trabajo. También viene, como decían hace algunos años Iván Márquez en el noticiero, porque se viene muchísimo. Y sí. Se viene también de amarillo. Toda una bataola de confesiones que habrá que seguir con la atención que le damos siempre. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Vamos a la pausa y vamos a comentar algunas cosas que han estado ocurriendo respecto al caso Chávarri, y viene también el filósofo Miguel Yusti. Él quiere ser rector de la Universidad Católica, pero siempre tiene una mirada muy atenta a la ética, a la corrupción. Miren, después de todo lo que acabamos de hablar con Chela Villasís, nunca tan oportuna su presencia. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung.
para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. RPP, confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Muy bien, finalmente, luego de varias largas que le dieron algunas congresistas de Fuerza Popular, la Comisión Permanente ya tiene el documento con el cual se está citando, y ahí lo tiene usted en pantalla, en primer lugar al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, para que asista junto a Pedro Gonzalo Chávarri, exfiscal de la Nación, a la sesión que la Comisión Permanente celebrará el próximo martes 28 a las 9 de la mañana. Humo blanco, finalmente, luego de, como se reportó a lo largo de la jornada, las congresistas Milagros Salazar, Karina Beteta y Milagros Takayama desistían, no querían firmar el acta del informe sobre Pedro Chávarri, y esto estaba impidiendo que se pueda convocar a la Comisión Permanente. Bueno, finalmente eso ha ocurrido. Recordemos incluso que en horas de la tarde el congresista Marco Arana llegó a informar que la congresista Milagros Salazar había firmado el acta de acuerdos de esta subcomisión en los casos de Pedro Gonzalo Chávarri y de Tomás Gálvez. Finalmente, mire usted, la presión ciudadana puede ser, la presión en general en los espacios de las redes y en el propio Congreso de la República, eso hay que resaltarlo aún más. Finalmente ya existe una citación para tratar el tema de Pedro Gonzalo Chávarri y de el otro fiscal supremo, Tomás Gálvez, ambos implicados en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y tal como escuchamos ayer en la entrevista a la fiscal Rocío Sánchez, fiscal del crimen organizado del Callao, existe la organización Cuellos Blancos. Los detalles que ha dado anoche la fiscal son sumamente reveladores. Era la primera entrevista que la fiscal Sánchez ofreció en televisión y el señor Chávarri no puede seguir negando que la organización criminal Cuellos Blancos exista. Existe y además dijo algo aún más grave, que es una organización criminal, y estuvo antes de los audios del CNM, en expansión. Y lo que es aún más grave, que existen funcionarios de esta organización o con vínculos con esta organización Cuellos Blancos que están o estarían operando en la transición CNM Junta Nacional de Justicia y que son los mandos medios, pues los que tienen que ver toda la logística, organización, funciones administrativas de la nueva Junta Nacional de Justicia. Entonces,
Si el Congreso de la República no permitió que los hermanitos del CNM, los consejeros del CNM, doctor Rock y compañía, sean incluidos en la organización criminal Cuellos Blancos, lo de Nostroza fue por presión. Y miren lo que ha pasado en España. España ha dicho, joder, tío, no están los integrantes de la pandilla, porque el Congreso peruano no los colocó. Entonces ahí cabe, después de esto más aún, no sé si una reflexión, más que una autocrítica, una revisión de la decisión que tomó el Congreso meses atrás, no incorporando a los exconsejeros del CNM que están en los audios, que todo al final se trata de canjeo de expedientes, que todo al final se trataba, comencemos por el caso más vergonzoso, ¿no? El de César Nostroza, canjeando beneficios para violadores de menores de edad. Así están las cosas. Entonces, finalmente, repito, el martes 28 de mayo a las 9 de la mañana están citados Pedro Chávarri y Tomás Aladino Gálvez. Vamos a conversar ahora con el filósofo y candidato a ser rector en la Universidad Católica, Miguel Yusti. Muchas gracias, Miguel, por venir. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, comprenderás que esto de la corrupción, tal como acabo de exponer estas cosas, ¿no? Es transversal, ¿no? Y qué bueno que estés aquí. Tú siempre sueles hacer reflexiones de lo más interesantes y profundas sobre la corrupción y la ética. Cuando quieres postularte a ser rector de la Católica, en un momento en el que la Católica ha enfrentado también tramas de corrupción, tramas irregulares con alumnos a los cuales se les cobró indebidamente. Y existe un monto que creo oscila entre los 30 millones de soles, grosso modo, que se tienen que devolver. Imagino que esto vas a tener que enfrentarlo frontalmente. Es decir, comencemos de lo particular y de ahí vamos a lo general. ¿Cómo, digamos, miras la corrupción desde donde estás y donde quieres, supongo, cambiar las cosas? Sí, bueno, pero yo comenzaría por hacer una diferencia cualitativa, ¿no es cierto? En la Universidad Católica, en sentido estricto, no ha habido corrupción, ¿no es cierto? No podemos comparar el fenómeno que está ocurriendo a nivel nacional con el problema que se produjo en la universidad, que es un problema, diría yo, a lo sumo de desorden organizativo. Ahora, Marcial Rubio admitió que habían traspasado la frontera de lo legal y habían cometido cosas ilegales. Es verdad. Ahí era mi punto. Es verdad. El rector en su momento, en una entrevista que dio en público, sostuvo que la universidad había transgredido la ley deliberadamente en vista de un bien. La ley deliberadamente. Claro, pero algo deshonesto. El asunto es que esa declaración no necesariamente corresponde a lo que realmente ocurrió en la universidad. Digo, luego de que se ha producido la crisis en la Universidad Católica, la Asamblea Universitaria ha formado una comisión investigadora sobre los hechos, y más bien lo que la comisión ha encontrado es que ha habido una interpretación o una serie de interpretaciones, digamos, dudosas sobre si se trataba efectivamente de un cobro indebido o no se trataba de un cobro indebido, pero sea como fuere, yo no diría de ninguna manera que ha habido corrupción en el sentido en que estamos hablando ahora, en el caso del país. ¿Fue algo irregular? Bueno, que ha sido irregular, la universidad lo ha reconocido, claro, evidentemente, porque está devolviendo un dinero, ¿no es cierto? Claro, fue algo irregular, fue algo indebido, y eso además costó que el rector saliera. Y toda la parte, de jefatural, ¿no? Los que dirigían la universidad tuvieron que salir, porque se gestó un escándalo, porque los alumnos se sintieron agraviados. Es evidente que no haces bien en usar la palabra cualitativo. No estamos hablando de lo mismo, pero hay una sensibilidad extrema en la gente, porque lo que estamos viendo en general en el país es asqueroso. Entonces, cuando pasan cosas así en un espacio privado reducido, pero en la universidad más importante del país, evidentemente el foco es una universidad
que se ha preciado siempre de cumplir con el sentido más estricto. Creo que el acento viene por ahí, porque desde la Universidad Católica se han hecho cantidades enormes de pronunciamientos contra la corrupción, contra la falta ética de quienes detentaban el poder en el país y cometieron actos de corrupción. Entonces, claro, criticas, ¿no?, lo inmoral, lo que va contra las normas, contra las leyes, y finalmente pasa esto, ¿no? Sí. No, por supuesto. Digo, se han visto afectadas muchísimas familias. Correcto. Nosotros mismos, en nuestro programa de gobierno, nuestro plan de gobierno, decimos que, en primer lugar, la Universidad Católica le debe una explicación al país, le debe una explicación a la propia comunidad universitaria, a las familias que han sufrido por por esta irregularidad en los cobros, ¿no es cierto? Pero yo sí distinguiría claramente lo que es un acto de corrupción en el sentido que hemos estado comentando o escuchando en ese programa, y lo que ha ocurrido en la universidad, que ha sido una interpretación errónea de la legislación. Hoy hay incluso abogados que dicen que en realidad... Con una afectación tremenda a muchas familias. Así es, ¿no? así es. Sí, por supuesto. Por eso además, digo yo, ha tenido un impacto muy fuerte dentro de la comunidad universitaria, porque nosotros mismos, como miembros de la comunidad, pensamos, no es la universidad que nosotros estamos queriendo defender, promover, y por eso necesitamos hacer un examen de conciencia, ¿no? Dices bien de una explicación que la universidad le debe no solo a la comunidad de estudiantes, sino al país. Claro, claro. ¿Podrías ensayar una explicación? No, es que justamente yo lo que digo es que debemos dar una explicación. Significa que la universidad debe explicarle al país qué ocurrió, qué fue lo que condujo a que se produjera este cobro irregular, porque yo no creo que haya habido mala fe, ¿no es cierto? Entonces, y además, por supuesto, pedir disculpas públicas a la sociedad, a reconocer el error y a enmendar el rumbo, ¿no? Ahora, de lo particular a lo general, suele ser siempre muy agudo mirando estos casos, que hoy por hoy ya es, digamos, de un nivel escandaloso inédito. Sí. Por el volumen de corrupción, por los gobiernos que traspasa, ¿no? Sí. Que, digamos, es una corrupción transversal en los últimos 18 años y que además es continental. Traspasa nuestras fronteras y el dinero vino desde el Brasil. ¿Qué clase política está quedando para ti, digamos? Nadie se salva. ¿Qué tenemos de cara al 2021 después de este terremoto? Bueno, yo digo, por supuesto que la situación es tan grave, ¿no?, que uno recuerda lo que decían historiadores como Víctor Andrés Belaúnde, ¿no?, que hablaban del Perú como un país enfermo, ¿no? Ahora es un tejido social. La palabra corrupción tiene un sentido originario en latín de degeneración. Entonces uno piensa, es un tejido social que está degenerado y que la única esperanza que yo le veo es que la revelación del grado y de la corrupción tenga un efecto positivo en la población, es decir, que se pueda pensar que se ha llegado a detectar, ¿no es cierto?, lo que para mucha gente parecía imposible de detectar o imposible de castigar, ¿no es cierto? Estamos asistiendo a una revelación de todos los delitos que se cometieron. Eso debe tener un efecto positivo en la población, porque tenemos que elegir a nuevos políticos, ¿no? Lo que está quedando es una desgracia, pero tenemos que elegir. Lo que está quedando es una desgracia, exactamente. Sí. Digamos, te hacía la pregunta porque al final lo que se observa en el horizonte es casi nada. Es decir, acabamos de pasar lo de Odebrecht, como hablábamos hace un momento con Graciela Villasís. Se viene OAS. Los de OAS parece que no creen en nadie y van a echar, y ya echaron, de hecho, a Susana Villarán, por ejemplo. La confesión de OAS fue determinante para, o gatilló finalmente la prisión preventiva. Entonces,
parece que no queda nadie. Bueno, es momento de que haya nuevos movimientos políticos. Pues. Es que ese es otro problema. Sí. Pocos se atreven a dar el salto porque les da miedo justamente caer no solamente en una trama de corrupción, sino que el Estado es per se inoperante. Claro, pero es que se ha producido ese círculo vicioso en el que parecía que esta palabra que ahora está en boca de todo el mundo, que es la organización criminal, ¿no es cierto?, se ha convertido en el método del funcionamiento de la política, de la economía. Entonces, claro, en ese círculo parecía que era inevitable elegir a políticos que estaban inmersos en esa red de corrupción, ¿no? Entonces hay que salir del círculo. La única forma tendría que ser que hubiese nuevas propuestas políticas o gente nueva interesada en ingresar en la vida política, ¿no? El caso de Susana Villarán, el caso de Humala, creo que merece una atención mucho más fina. ¿Por qué? Porque, digamos, a diferencia de la derecha, Susana y Ollanta levantaban las banderas de la honestidad y usaron esas banderas, las manos limpias, ¿no?, las pancartas blancas, la honestidad hace la diferencia, el eslogan del año 2011. ¿Y no crees que ahí hay como un doble o una doble sanción de la sociedad, ¿no? Y eso además pasa por cuán desprestigiada está la palabra honestidad hoy por hoy de cara a lo que la gente tiene que elegir, digamos, en su clase política, ¿no? Sí, pero digamos que en eso estoy de acuerdo, en que en el caso de políticos que han querido o que se han presentado ante la opinión pública con el mensaje de la corrección por la honestidad. Bueno, también Fujimori, hay que decir, tenía honestidad. Honradez, tecnología y trabajo. Tecnología y trabajo. Así es. Pero bueno, quiero decir, es cierto que en un político de izquierda, digamos, debería haber una sanción doble, ¿sí? Que hay un propósito de corregir ese tipo de corrupción en el que siempre está enfrascado el sistema. Esa fue la idea, ¿no? Esa era la idea, ¿cierto? Claro. Entonces, efectivamente, por eso es que esto pasó con el Partido de los Trabajadores en Brasil también, está pasando acá, que tiene un efecto de una profunda decepción, ¿no es cierto?, de lo que debía haber sido una esperanza, por lo menos desde el punto de vista ético, terminó enfrascada o enredada en la misma red de corrupción, ¿no? Ahora, también ahí en el caso de la alcaldía de Susana Villarán hay un problema yo diría, de ineficiencia, de falta de habilidad política para salir del atollo, ¿no? Las elecciones son el 21 de junio. ¿No es así? En la Universidad Católica. En la Universidad Católica. Y la mejor de las suertes, pues, la mejor de las suertes con va a haber un debate público con los otros candidatos, entiendo. Sí, así va a haber más de un debate, va a haber uno, digamos, oficial, ¿no? Y bueno, veremos, ¿no? La mejor de las suertes. Muchísimas gracias. El filósofo Miguel Yusti quiere ser rector de la Universidad Católica. Hemos aprovechado para hablar también de cosas ligadas a esto que reportamos a diario, que analizamos a diario con nuestros entrevistados y que merecen también una reflexión. Nunca tan oportuna la presencia de Miguel Yusti. Y así terminamos. Muchas gracias por estar, como siempre, ahí del otro lado. Nos vemos mañana a las 9:00 p.m, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.